estamos siendo grabados. Bien, en nombre de Dios y de la patria, vamos por iniciada la comisión de gobierno de hoy día lunes. Estimada senadora Luz, estimado senador Insulza, Lunes 26 de estimados junio, día de Santa Ana. día de Santa Ana. Muy bien. Santa Ana. Aprovechamos entonces de saludar a las Anitas y a los Joaquines. Oiga, que permitan entrar a los asesores, por favor, secretario. ¿Ya? Mabel, que permitan entrar a los secretarios, o sea, a los asesores. Bien, estimado secretario, ¿hay cuenta? Sí, señor presidente. Se ha recibido un proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores señor Navarro y señoras Proboste y señores Araya, Bianchi y Quintana, que obliga a los candidatos a cargo de elección popular a declarar sus avales y toda garantía real o personal respecto de los créditos que suscriban para financiar sus campañas electorales. En segundo lugar, una excusa del señor ministro secretario general de la Presidencia, que por compromisos anteriores no puede asistir, y en su representación asiste el subsecretario señor Máximo Pavés. Por último, un correo del señor César Leiva, precandidato independiente a diputado, en que solicita ser escuchado por la comisión sobre los proyectos de candidatura independiente, que fue invitado a petición del señor presidente. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, estimado secretario. Yo no sé si les parece, estimados colegas, que el proyecto que se ha mencionado, del cual yo también soy coautor, pudiéramos tratarlo de aquí a unas 2 semanitas más, si les parece, una vez que podamos zanjar todas las urgencias que nos ha pedido el gobierno que zanjemos, que lo vamos a hacer a más tardar el día miércoles, poder entonces tratar ese proyecto de ley. Y la segunda reflexión que les quiero comentar es que hoy día, efectivamente, bueno, tenemos 2 proyectos que vamos a ver, y en el primero estamos esperando la presentación del señor Contralor. Una vez hecha la presentación, y le damos ya la bienvenida al señor Contralor, que lo acabo de ver ahí, a don Jorge Bermúdez, bienvenido, estimado Contralor, a la comisión. Y una vez entonces que tengamos la presentación del Contralor, y yo no sé si en algo también en esta materia quiere, y de hecho iba a hablar, o va a hablar el Ejecutivo también, a través del subsecretario Máximo Pavé, lo hacemos, y de allí votamos este proyecto, que era el compromiso que tenemos. Y este miércoles tenemos también 3 proyectos que vamos a tratar, y lo que tiene que ver con las listas de independientes también está para votarse este próximo día miércoles aquí en la Comisión de Gobierno, una vez que terminemos de escuchar a quienes queden pendientes para este miércoles sobre este proyecto, y luego yo voy a hablar con cada uno de ustedes para hacerles ver el tratamiento que tendremos de este proyecto, que probablemente, bueno, se vote por cada uno de manera distinta. Dicho todo esto, bienvenidas y bienvenidos a todas, a todos, a la sesión del día de hoy, y vamos a escuchar entonces al señor Contralor, a quien le damos oficialmente la bienvenida, y siempre es un agrado tenerlo en nuestra comisión. Contralor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Por su intermedio, además, aprovecho de saludar a los demás integrantes, senadores y senadoras de la comisión, senadora, la veo ahí, la senadora Vesperger, al secretario de la comisión y a quienes están presentes. Presidente, tengo una breve presentación que le hicimos llegar también ahora hace un par de minutos a la Secretaría. Si le parece, la voy a compartir para ir guiando brevemente la presentación. Muy bien. Gracias. Ahí me parece que ya se está proyectando. Ya está proyectada, sí. Perfecto, gracias. Bueno, esta es una presentación bien breve que obviamente se refiere al objeto de esta invitación, que es analizar el proyecto de ley que modifica el régimen de tramitación y entrada en vigencia de los reglamentos que fijan las plantas del personal municipal, ¿ya? Y esta es una presentación que básicamente tiene una parte que es más bien de antecedentes y luego ya un breve comentario respecto del proyecto mismo. Primero, respecto del contexto, hay que recordar que estamos hablando acá de un régimen que fue incorporado en la Ley Orgánica de Municipalidades, que fue por la Ley 20.922, que es del año 2016, esta incorporación, y básicamente lo que permitía es ejercer una facultad a los alcaldes y alcaldesas de poder fijar nuevas plantas municipales a través de un reglamento municipal.
Y ese reglamento municipal, dentro de las características que tiene, está en que es aprobado por 2/3 del Consejo y además se somete al trámite de toma de razón de la Contraloría. Y este es obviamente lo que a nosotros nos interesa como órgano de control, porque por regla general, y en realidad esta es una de las 2 excepciones que existen en la materia, porque son solo 2 y la otra es muy específica, todo acto municipal no se somete al control de la Contraloría. O sea, los actos municipales están exentos del trámite de toma de razón. Y eso tal vez va a explicar algunas de las dificultades también que han habido en esta materia. Bueno, esta facultad se entrega a los alcaldes y alcaldesas para ejercerla en un primer momento, en un periodo que es de 2 años, que son los años 2018 y 2019, y luego en un régimen permanente se ejerce cada 8 años por una nueva ventana de 2 años y así sucesivamente, estableciendo algunas limitaciones. Por ejemplo, que esa facultad no se puede ejercer en un año en que se realizan elecciones municipales, tal como dice el artículo 49 quater, inciso segundo, y además establece una vigencia diferida para los reglamentos que se aprueban, porque siempre van a entrar en vigencia al 1 de enero del año siguiente al de la publicación en el diario oficial. Además, se establecen una serie de criterios que deben observarse para la formulación de estos reglamentos, y estos criterios son bien importantes porque son luego algunos de los elementos que fueron revisados por la Contraloría. Por ejemplo, el límite de gasto en personal vigente a la fecha del reglamento respectivo, que debe ser uno de los elementos que se deben considerar, la disponibilidad presupuestaria, es decir, debe existir presupuesto aprobado para poder contar con esa planta que se va a aprobar. Hay que haber formado o formulado el escalafón de mérito del personal, y este debe estar actualizado. Además, un 75% de los nuevos cargos que se creen deben tener o cumplir con la exigencia de contar con un título profesional o técnico, y además deben consultarse a las asociaciones de funcionarios cuando éstas existen. Y luego se establece la obligación de realizar los encasillamientos de ese personal los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del reglamento. Y también la posibilidad de realizar concursos para los cargos que no estén provistos en un plazo de 1 año desde la entrada en vigencia del mismo reglamento que fija la planta. Este es el régimen general, ¿ya? Este es el régimen que está establecido como facultad permanente, pero que queda suspendida, como decía, una vez que se cierra esa ventana de 2 años hasta el año 8. Luego, en el año 2019, se dicta una ley que básicamente lo que hace es tratar de evitar que aquellos reglamentos que fueron publicados entre el 1 de enero del 2019 y el 27 de febrero del 2019 vieran diferida su entrada en vigor hasta el 1 de enero del año 20. Y por eso entonces se dice que estos van a entrar en vigencia a contar de la fecha de publicación de esa ley, que fue la ley 21.143, que es la que fue el 27 de febrero de 2019. Por lo tanto, para resumir en esta parte, tenemos una ventana de tiempo para ejercer la facultad, 2018-2019. Quienes la ejercieron en el 2018, sus reglamentos entraban en vigor el 1 de enero del 2019. Sin embargo, esta ley lo que dijo esta ley 21.143 fue, ok, todos aquellos cuyos reglamentos fueron publicados entre enero y 27 de febrero de 2019, en vez de esperar hasta el 1 de enero del año 2020, entran en vigor con la propia ley. Pero obviamente se pudo haber seguido ejerciendo la facultad y por lo tanto hay otros reglamentos que entraron en vigor el 1 de enero del año 2020. La Contraloría, a propósito de esta facultad que tienen las municipalidades, ha ejercido su poder de dictaminar. Por eso se expidieron algunos dictámenes y en particular lo que se hizo fue tratar de aclarar cómo se aplicaba la normativa que está vigente a través de lo que se denominan las instrucciones, y para eso se dictó el dictamen 17.773 y este luego fue actualizado, incorporando algunas modificaciones, a través del dictamen 6.554 del año 2019. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál podríamos decir cuál es la radiografía que existe a los reglamentos que se han dictado o no en el mundo municipal? A la fecha existen 260 reglamentos municipales que ya fueron tomados razón. Por lo tanto, si uno hace, obviamente por simple aritmética, hace una resta, lo que quiere decir aquí es que hay 85 municipalidades que no tienen
con el control previo por parte de la Contraloría, y por lo tanto están atrasados en el ejercicio de esta facultad. Son 85. Ahora, en los años 2018 y 2019 ingresaron 39 reglamentos que no fueron cursados, es decir, que fueron representados, y hay 46 municipalidades que, por alguna razón que obviamente habría que entrar a ver cada una de ellas, no ingresaron ningún tipo de actuación en ningún momento. O sea, hay por lo menos 39 municipalidades que, si bien ingresaron, se representó, y por lo tanto podríamos decir que hubo una voluntad de ejercer esta potestad, pero hay otras que derechamente no le ingresaron. Aquí está el listado de aquellos que están sometidos a alguna tramitación en la Contraloría. En la actualidad, en tramitación, existen solamente 4 reglamentos, que son Tocopilla, Taltal, San Vicente de Tahuatahua y Retiro, de los cuales en realidad, si bien es cierto, aparecen acá como unas fechas muy podríamos decir, anteriores, porque dos de ellos son del año pasado, que estarían en tramitación. La verdad que aquí la Contraloría ha hecho una labor de acompañamiento con las municipalidades a través de mesas de trabajo para poder solucionar los problemas que existen en la tramitación de esos reglamentos. Luego, en las municipalidades de Rinconada, Florida, Cañete, Coyipulli, Isla de Maipo, Cerrillos, Conchalí, estos reglamentos fueron retirados. Por lo tanto, se presentaron en su momento a la Contraloría hizo observaciones, el municipio los retiró, y esa es la situación, la circunstancia en que se encuentran actualmente. También están retirados los de Canela, San Fernando y San Fernando. Luego, reglamentos que están representados son todos los que aparecen allí, es decir, ingresaron a la Contraloría y la Contraloría se los devolvió porque no estaban en condiciones de ser aprobados. Ahí está Colchane, María Elena, Combarbalá, Punitaqui, Río Hurtado, Salamanca, Placilla, Chépica, Colbún, Peyúgue, Cauquenes, Longaví, Pichuquén, Alto Biobío, Quilleco, Río Negro, Cabo de Hornos, Macul, Alhué, Independencia, Lo Prado, y esa sería la situación de aquellos reglamentos que han pasado por la Contraloría. Y luego está este grupo de 46 municipios en que estos no han ingresado y que no hemos tenido nosotros noticias de estos municipios respecto de sus reglamentos de planta. Y ese es el universo. Claro, acá tal vez es llamativo, por ejemplo, que en la región de Valparaíso hay municipios que yo me atrevo a decir que son importantes: San Antonio, San Felipe, Santa María, Petorca, Algarrobo, Pacudos, Juan Fernández, y Valparaíso no se ingresó el reglamento en ninguna de las oportunidades. Por lo tanto, respecto de estos municipios, y bueno, y de los anteriores que fueron representados también, lo que ocurre es que está congelada la facultad, está suspendida, y por lo tanto habría que esperar el lapso de tiempo que la ley prevé para el reingreso, que sería a 8 años de entrada en vigor de la ley original. Bien, ¿por qué se han declarado ilegales los reglamentos que fueron representados por la Contraloría? Es decir, ¿cuáles han sido los fundamentos? Y yo quiero detenerme un poquito acá, presidente, por su intermedio, porque yo creo que son importantes las causales por las que se ha rechazado el reglamento. Fíjense, en primer lugar, la primera causal de representación, y que es muy importante, dice: la propuesta de planta de personal y su reglamento no cuenta con la aprobación del Consejo o no cumple con el quórum de 2/3, que es un quórum especial que establece la ley. O sea, es una cosa muy objetiva. Acá no hay un margen de, por así decirlo, de apreciación por parte de la Contraloría. ¿Tiene la aprobación del Consejo, sí o no? Y en algunos casos ni siquiera venía con esa aprobación. Y además, si cumple o no con el quórum. Y entonces, si no tiene ese requisito, es insalvable para la Contraloría poder cursar ese reglamento. Luego, en muchos casos, los reglamentos establecían para las plantas mayores requisitos a los que establece la ley para determinados cargos. Y eso está prohibido por la ley. O sea, no es posible que usted para el acceso al cargo público establezca más requisitos que los que la propia ley ha establecido, y menos en un reglamento, porque eso afecta una garantía de acceso a los cargos públicos. Luego, para nosotros como Contraloría es muy importante también el punto 3. Dice: no se acompaña el certificado del límite de gasto en personal a la fecha de dictación del reglamento, o el certificado de disponibilidad presupuestaria junto con su proyección también falta. Entonces, el problema es que la ley expresamente aquí exige que estos gastos deben estar debidamente financiados. Por lo tanto, si no está ese certificado, si no está dentro de los límites que se establecen en la ley, también era muy difícil poder cursar un reglamento en esas condiciones, porque lo único que haría, o que provoca, es abultar el gasto municipal y por lo tanto
hacer más crítica la situación en algunos casos de déficit. Luego, otras causales de representación. Por ejemplo, cantidades informadas en las cuentas de ingresos del año 2018 que se habían considerado, identificadas, estas cuentas difieren de las informadas a la Contraloría. O sea, por un lado, los ingresos del municipio informados a la Contraloría eran un monto, pero lo que se estaba considerando por el municipio era uno distinto. Luego, el punto quinto, también relacionado. Proyección de ingresos considera montos por concepto de recaudación derivada del otorgamiento de licencias de conducir, por ejemplo, sin que se acredite la autorización del municipio para realizar dicha función. Esto es un problema ya que excede en realidad a este punto en particular respecto de las plantas, y es la formulación de los presupuestos municipales a pesar de todas las restricciones que le pone la ley y de que trata de ser lo más objetivo posible y que sea realmente una proyección de la realidad recaudatoria de ese municipio. Muchas veces los presupuestos están abultados y son aprobados así en el seno municipal. Por ejemplo, en este caso es bien paradigmático. Hay municipios que no tienen la autorización para otorgar licencias de conducir y consideran como un ingreso por percibir el de las licencias de conducir. Entonces, eso obviamente que es una especie como de contradicción en sí mismo en los términos. Bien, hay otros errores, por ejemplo, existencia de errores metodológicos en el cálculo del límite de gasto en personal respecto de la comparación de ingresos proyectados del año anterior, en que se produce ese gasto en personal. El reglamento que fija o modifica la planta no está suscrito por el alcalde o el secretario municipal en su calidad de ministro de fe, por ejemplo, en la municipalidad de San Fernando, o sea, no estaba ni siquiera firmado por quien correspondía. El acto administrativo que fija o modifique la planta no corresponde al establecido en el artículo 12 de la municipalidad, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, perdón. O sea, ¿qué quiero decir acá? Aquí pareciera que es algo un poco formal, pero efectivamente ni siquiera se había aprobado por un decreto alcaldicio ese reglamento, sino que simplemente se enviaba una memoria explicativa. Eso obviamente que no es un reglamento. O no se acompañan los documentos fundantes del acto, o estos no son suficientes. Por ejemplo, no se remite la totalidad de los decretos alcaldicios que dan cuenta de los actuales cargos y funciones de los funcionarios. Y eso es bien relevante para efectos de no abultar artificialmente la planta. O no se acompañan los respaldos de las remuneraciones que sustentan los años proyectados para efectos de calcular cuánto va a significar en términos de gasto esa planta. Bien, entonces, lo que quiero decir acá, presidente, solo para resumir, es hay importantes causales por las cuales se representaron los reglamentos. Algunos municipios lograron salvar estas observaciones, lograron, por ejemplo, volver a pasar por el Consejo Municipal el reglamento, se aprobó, llegó a la Contraloría, se tomó razón y se subsana la observación. Pero otros sencillamente no lo pudieron hacer y están en ese grupo de 85 municipalidades que no tienen hoy día su reglamento de plantas. Bueno, yendo ahora derechamente al proyecto de ley, el objetivo del proyecto de ley que está declarado es que va a modificar el régimen de entrada en vigencia de este primer reglamento para la fijación de la planta del personal de las municipalidades. ¿En qué casos? Y esto es lo que está establecido por lo menos en la moción. Dice, reglamentos aprobados por el Consejo Municipal o que estén en proceso de toma de razón por la Contraloría, sería un supuesto, desde su publicación en el Diario Oficial. Esa sería la entrada en vigencia. O reglamentos aprobados por el Consejo Municipal en 2018-2019 y publicados en el Diario Oficial entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de publicación de la ley, que entrarían en vigor desde la publicación de la ley en el Diario Oficial. Y los reglamentos que sean publicados hasta 60 días posteriores a la entrada en vigencia de esta ley, es decir, desde la publicación de la ley se considerarían esos 60 días. El articulado del proyecto de ley, presidente, la verdad que es un artículo único, es un poco difícil la lectura de la norma, perdón lo denso que pueda transformarse en esta parte la exposición, pero como es solo un artículo lo voy a leer. Dice, exceptúanse de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 49.4 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, a los reglamentos que hubiesen sido aprobados por el Consejo o estuvieran en proceso de toma de razón en ejercicio de la facultad concedida en el artículo 49 bis de la misma ley y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 transitorio de la ley 20.922. Estos reglamentos entrarán en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial, con excepción de aquellos que se encontraran vigentes a la fecha de publicación de esta ley. En el fondo, en esta norma, aquí es el primer supuesto, es reglamentos que por alguna razón no pudieron entrar en vigencia, porque la facultad se ejerció muy al límite del momento en que se iba a suspender, y por lo tanto la ley les da la posibilidad de que entren en vigor. Luego el inciso 2 dice,
los reglamentos que, habiendo sido aprobados por los consejos durante los años 18 y 19, fueron publicados entre el 1 de enero del año 20 y la fecha de publicación de esta ley, que es un poco la situación ya descrita, entrará en vigencia a partir de esta última, de la publicación de esta ley. Excepcionalmente, aquellos reglamentos que sean publicados hasta 60 días posteriores a la publicación de la presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial. O sea, acá un poco complicada la redacción, pero básicamente aquí lo que está abriendo es nuevamente una posibilidad de ventana para que entre en vigor reglamentos que habían sido publicados muy al filo del ejercicio de la facultad. Y luego lo que a nosotros nos preocupa un poco como Contraloría, que es el inciso 3 del artículo único del proyecto de ley, que dice que para los efectos del inciso anterior, la aprobación de la planta de personal y el reglamento que la contenga se considerarán aprobados en la primera sesión en que se pronuncie favorablemente el Consejo, con prescindencia de las aprobaciones adicionales que se requieran para acoger las observaciones de la Contraloría General de la República. Entonces, uno puede hacer dos lecturas básicamente de esta norma. En el fondo, una que dijese, lo que se quiere decir es, la fecha que marca para la vigencia es que haya pasado por primera vez por el Consejo. Otra lectura podría ser, en realidad, lo que marca es esa fecha del Consejo, pero en realidad da lo mismo lo que ocurra después, e incluso da lo mismo, porque es con prescindencia de las observaciones que se haga por parte de la Contraloría. Y eso, a nosotros obviamente que no nos parece tan bien esa posible interpretación que se pudiese hacer, porque querría decir que no tiene mucho sentido entonces someterlo al trámite de toma de razón. Presidente, si con transparencia desde el punto de vista de la Contraloría, nosotros no estamos ni a favor ni en contra de un proyecto de ley. No es nuestro rol, obviamente, manifestarnos a favor o en contra de un proyecto de ley. Pero sí nos atrevemos como equipo de Contraloría, que me acompaña acá también, nos atrevemos a sugerir que si lo que se quiere hacer es, por así decirlo, ampliar o abrir una nueva ventana de aprobación para estos 85 municipios, tal vez es mejor que se diga así expresamente. Es decir, que el proyecto en un artículo único diga que excepcionalmente se autoriza para aquellos municipios que no hicieron uso de esa primera ventana que estaba establecido en la ley, se permita que en un lapso, voy a inventar, de 6 meses puedan hacerlo y esto entre en vigor en un determinado plazo. Eso sería mucho más sencillo que el proyecto de ley, porque al final la casuística, además por el momento en que fue presentado el proyecto de ley, hace que esté en cierto sentido un poco desfasado, porque como se sabe, ya hay en este momento nuevos consejos, nuevas autoridades, y por lo tanto puede haber algunas de ellas que quieran pronunciarse de nuevo sobre algo que todavía no está vigente. Entonces, en ese sentido podría ser más sencilla la aplicación si es que se dijese en un proyecto de ley derechamente qué es lo que se quiere hacer, que en el fondo es ampliar esta ventana de tiempo que está cerrada por ahora y que va a estar cerrada más o menos hasta el año 26, si es que no se legisla. Eso, presidente, teníamos preparado y sí, obviamente que quedo a su disposición y de la comisión. Gracias. Pero yo le agradezco y le agradecemos como comisión, estimado Contralor, la clara exposición que ha hecho y los puntos que ha puesto. Y primero queríamos nosotros escucharlo a usted y efectivamente escuchar a la Contraloría nos parecía del todo significativo e importante y por eso no quisimos sancionar este proyecto hasta no hacer esto. Pero también tenemos que escuchar la opinión del Ejecutivo en esta materia, que puede perfectamente recoger la sugerencia que usted hace finalmente y eso se puede transformar a través de una indicación que el propio Ejecutivo así lo pueda hacer. Entonces vamos a escuchar ahora al subsecretario Máximo Pavés, quien también ha pedido la palabra, y a ver si recoge parte de lo que usted aquí ha señalado para hacer lo propio el gobierno y de esta manera nos ayuda, nos aliviana a poder zanjar inmediatamente los temas que están pendientes de estos municipios que aún están pendientes. Subsecretario, le escuchamos. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio al resto de la comisión, al señor Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez. ¿Qué fue su audio, señor subsecretario? ¿Ahí sí me escucha o no? Sí, se le escucha bien. Yo creo que se me fue a mí. El senador Insulza no me escucha, pero ¿se escucha o no el resto? ¿Sí? Muy bien. Con voz de hombre. Muy bien. Presidente, mire, me acompaña también la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo,
María Paz Troncoso, quien va a referirse un poquitito a los temas más de fondo. A nosotros nos interesa dar una perspectiva, como se expresa, de contextualizar la constitucionalidad de este proyecto, que es una moción parlamentaria, que fue aprobado en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y también en la Sala, y respecto al cual nosotros creemos que hay varias cosas que creemos no se ajustan a la normativa vigente desde el punto de vista de su planteamiento, y lo voy a hacer de manera muy sucinta. Hay que tener muy claro que aquí hay el marco regulatorio de las plantas municipales está primero en la Constitución Política de la República, hay una norma expresa al respecto. En segundo lugar, en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, hay un dictamen, el 64.226 del 31 de diciembre del 2020 de la Contraloría General de la República, y una sentencia del Tribunal Constitucional que es sentencia rol 3023. ¿Qué es lo que dice presente el artículo 121 de la Constitución vigente? Las municipalidades, para el cumplimiento de sus funciones, podrán crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones, como también establecer los órganos o unidades que la Ley Orgánica Constitucional respectiva permita. Estas facultades de su inciso segundo se ejercerán dentro de los límites y requisitos que, a iniciativa exclusiva del presidente de la República, determine la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad. Es decir, aquí tenemos un primer inconveniente, que nosotros lo hicimos ver en la Cámara de Diputados, que es que una materia de este tipo es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Este es un proyecto de ley que, si regula la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, va a ir a control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional, y por lo tanto nosotros creemos que si nosotros no podemos construir un acuerdo, una norma en la cual que esté en el contexto de la Constitución, simplemente el Tribunal Constitucional de oficio debiera rechazar o debiera declarar inconstitucional. Esto es norma expresa y súper clara. El artículo 49 bis de la LOC de municipalidades confiere al alcalde la posibilidad de fijar o modificar las plantas municipales, lo cual podrá ejercer cada 8 años y dentro de los 2 años siguientes a contar el cumplimiento de dicho periodo, siempre que se cumplan los requisitos y límites que establece la determinada ley. Y a su vez, en su inciso segundo dice, que es muy importante, la norma citada dispone que en caso de corresponder a hacer uso de la citada facultad en un año en el que se realicen elecciones municipales, que es este año 2021, dicho derecho podrá ejercerse solo durante el año siguiente a estas. O sea, tenemos un segundo inconveniente, que es la iniciativa exclusiva, y en segundo lugar, tenemos que, de acuerdo a la ley vigente, no se puede realizar hacer uso de la citada facultad en un año electoral, ¿ya? Por lo tanto, nosotros creemos que hay una segunda dificultad que se entiende, a pesar de que las elecciones municipales ya fueron, se entiende que estamos dentro de la hipótesis de la norma. Y después, por otra parte, el inciso tercero del artículo 49 quater de la LOC de municipalidades establece que los reglamentos tomados de razón y publicados en el diario oficial durante un año calendario deben entrar en vigencia a contar del 1 de enero del año siguiente. Entonces, esto es una materia que tiene sentencia exclusiva del presidente. Además, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que en su considerando 10 especificó que una vez dictada la ley que adecuó la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, las materias que regulan los aspectos establecidos en el inciso primero del artículo 121 solo podrán ser regulados mediante una iniciativa legal exclusivamente promovida por el presidente de la República. Además, entonces estamos en presencia de un precedente de jurisdicción constitucional expresa de que da la razón de que el Ejecutivo evidentemente no se puede hacer por buena intención. Nosotros sabemos que esto está impulsado por la diputada Joana Pérez y otras personas también, que han adoptado algunos compromisos con los municipios, pero lamentablemente no hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hay norma expresa de la Ley Orgánica de Municipalidades respecto de la oportunidad, el año en que se ejerce esta facultad, y norma expresa en la Constitución que hace que esta sea materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y finalmente el dictamen de la Contraloría, que el 3610, el organismo Contralor expresó que ante una pandemia como la que afecta al territorio nacional y que constituye una situación de caso fortuito, corresponde a los órganos de la Administración del Estado adoptar las medidas extraordinarias de gestión a fin de proteger la vida y salud de sus servidores, evitando la exposición innecesaria de esto a un eventual contagio, de resguardar la continuidad del servicio público y de procurar el bienestar general de la población, por lo que no se advierte irregularidad en que se fundamente la imposibilidad de efectuar los referidos procesos, siempre referido a los procesos de evacuación de planta, dentro del señalado plazo, en las especiales circunstancias que ha acarreado la pandemia. Entonces, presidente, yo quería brevemente exponer estos argumentos desde el punto de vista formal y procesal, que es lo que entendemos nosotros como Ministerio Coordinador, y a continuación
que la subsecretaria María Paz Troncoso pueda dar la perspectiva de fondo respecto a los requerimientos, presidente. Gracias. Sí, gracias, subsecretario Máximo. Antes de entregar la palabra a la subsecretaria, déjeme hacer una reflexión, porque, a ver, primero, lo que tiene que ver con la admisibilidad, esto ya lo superó la Cámara de Diputados y lo superó también la mesa del Senado. Y ha llegado a esta comisión, ¿no es cierto?, siendo un proyecto que lo estamos discutiendo y lo estamos tratando. Y usted está en el más absoluto legítimo los derechos en señalarlo de que esto efectivamente va a requerir además también de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Si hubiera una real voluntad de resolver este problema, usted lo que tiene que hacer como Ejecutivo es tomar este tema, incluso acoger lo que ha dicho finalmente en la última intervención, en la última parte de la intervención del señor Contralor, acogerlo como una indicación y el tema está superado. Porque, ¿cuál es el fondo, subsecretario, por su intermedio? Y quiero señalarlo en voz alta, es decir, aquí tenemos una realidad de los municipios de nuestro país que nadie a esta altura va a descubrir, porque esta realidad ya es histórica y desgraciadamente hay municipios pequeños que no tienen las posibilidades ni profesionales ni de orden económico para superar gran parte de su propia administración. ¿Estamos o no hoy día con el verdadero deseo de poder, en el fondo, hacer que estos municipios puedan acceder a esta situación? Mire, lo del año de votación y todo ya está superada esa situación, ya fue la elección municipal, por lo tanto, no confundirlas con las otras elecciones que estamos y que tendremos en los próximos tiempos. Entonces, aquí uno ve y observa de que simplemente lo que el Ejecutivo nos ha informado y nos ha hoy día notificado es que esta materia es un proyecto inconstitucional que se va a llevar al Tribunal Constitucional y que no hay una voluntad real de poder resolver el problema de estos 80 y tantos municipios. Punto. Entonces, frente a esa situación, la verdad es que cuesta realmente poder avanzar, porque este proyecto lleva más de un año de trámite. Y sabe lo que espero, y termino con esta reflexión, es que finalmente, más allá de las admisibilidades que se entienden, y que esto ya está superado por parte de la Cámara y del Senado, de la mesa, aquí hay un costo final que terminan pagando los funcionarios y los propios municipios más pequeños de nuestro país. Entonces, ¿cómo superamos eso? ¿Tenemos la voluntad para hacerlo o no tenemos la voluntad para hacerlo? Y ese es el punto de fondo político. Entonces, yo observo finalmente que aquí tenemos dos posibilidades. Lo votamos, o podemos votarlo en contra, esto lo llevamos a una mixta, y ahí vemos si está o no la voluntad del Ejecutivo en resolver esta discusión en esa mixta. O lo votamos, que es lo que hemos hoy día convocado, para sancionar este proyecto de ley. Dicho esto, subsecretario, yo creo que la subsecretaria va a ir en la misma línea de lo que usted ha señalado, la vamos a escuchar atentamente y de ahí le quiero pedir la opinión a las senadoras y senadores. Antes me la está pidiendo el senador Insulza. Estimado senador Insulza, tiene la palabra. Está muteado, José Miguel. Yo tengo una buena costumbre de mutearme, presidente, pero se me olvida aprender. A veces sano eso. Presidente, yo la verdad es que, siguiendo en su línea, yo espero que la subsecretaria, porque creo que es la última persona que nos queda por informarnos, nos va a decir por qué hay el 20%, más del 20% de las municipalidades del país no pudieron cumplir con estos plazos que eran bastante largos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es lo que hace la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que está a cargo precisamente, entre otras cosas, de brindar asistencia técnica, cooperación a los municipios para resolver los problemas que tienen? Esto lo digo, presidente, porque a mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque es el mío, que está la municipalidad de Putre, entre los que no han presentado siquiera su propuesta, y sin embargo yo, conociendo a la alcaldesa de Putre, la verdad es que se me hace difícil que falte a la ley de manera tan visible, para una persona extraordinariamente competente, y algún problema tendrá que tener para no tener al día este asunto. Entonces, junto con ampliar plazos, aumentar fechas, todo lo demás, yo quisiera saber cuáles son las soluciones reales al problema, porque son muchos los municipios que están morosos en esto, y la verdad es que eso no debería estar ocurriendo. Gracias, presidente. Bien, gracias, senador José Miguel Insulza. ¿Algún senador o senadora? ¿No? Bien, escuchamos entonces a la subsecretaria, que nos imaginamos va en la misma línea, o en una de esas hay una sorpresa y nos entrega la solución al problema que estamos debatiendo. Subsecretaria, la escuchamos. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos y a todas.
los senadores y a los profesionales que acompañan. Voy a compartir una presentación que es precisamente la que da cuenta de varios de los aspectos que ya señaló el señor Contralor y algunos otros elementos de juicio para entender lo que ha venido pasando en esta materia. Voy a tratar de ir bastante rápido en lo que ya fue relatado. Como bien se señalaba, la ley 20.922 permitió a los alcaldes, facultó a los alcaldes para fijar o modificar la planta personal cada 8 años y se ejercía esta facultad entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre del 2019 como ejercicio por primera vez. Además se estableció, como bien se señalaba, que no podían ejercerse en años eleccionarios y que por lo tanto esta facultad se ejercía en años siguientes y adicionalmente, y es preciso tenerlo presente, la necesidad de adecuar estas plantas se derivaba de, por una parte, no solo el aumento de la población paulatino que atienden las comunas y cuyas necesidades hacían muy difícil ser abordadas a través de equipos muy pequeñitos, y por otra parte la baja profesionalización que existía en los municipios del país. De alguna forma este proyecto de ley buscaba a los municipios dotar de una estructura básica que permitiera satisfacer entonces de mejor manera las necesidades de la comuna, profesionalizar al personal municipal y posibilitar la determinación de las plantas de forma periódica. De alguna forma había un reconocimiento expreso de que entre 1994 y 2018, que es cuando se ejerce esta facultad, había un aumento sostenido de la población, lo que necesariamente obligaba a aumentar los cargos, o sugería que era preciso aumentar los cargos municipales para afrontar estas demandas. Ahora, ¿cuáles eran las consideraciones al momento de terminar una planta de personal? Bueno, lo primero era lo ya señalado, que cuando estábamos hablando de determinar, por ejemplo, que un alcalde se subía el grado, de acuerdo al decreto 1675-2016, podía subir al menos 2 grados según el número de habitantes o ingresos. Pero adicionalmente debía subirse el grado de los directores de Administración y Finanzas, Desarrollo Comunitario, Planificación Comunal, el secretario municipal y el director de control, quienes deben tener, de acuerdo a lo establecido en la ley, 2 grados menos que el señor alcalde. Y adicionalmente estaba la obligación de adecuar el grado del administrador municipal y del juez de policía local, quienes se encuentran en el tope del escalafón directivo. Si hoy día nosotros miramos de los 259, y debería actualizar esta presentación, 260 municipios que determinaron sus plantas de personal y fueron tomadas de razón, 2 alcaldes, podemos decir, subieron su nivel de remuneraciones en 3 grados y 49 lo hicieron en 2 grados y prácticamente la mayoría, 99 de estos alcaldes subieron en 1 grado su remuneración. Y como bien señalaba el señor Contralor, se hacían exigibles al momento de requerir esta adecuación de la planta contar con ciertos instrumentos mínimos. Por una parte estaba el reglamento de organización interna, que era necesario para establecer cuán justificada estaba la creación de nuevas unidades, particularmente aquellas comunas que observaban un cambio significativo y que hacía necesario, en virtud de su realidad, sugerir una estructura distinta a la base. Por otra parte, tenían que estar establecidos y actualizados los escalafones de mérito. Tuvimos un caso en particular, la Municipalidad de Chile Chico, que no realizaba los procesos de calificación desde el año 97, y otros muchos municipios que no habían desarrollado o no tenían actualizado su escalafón de mérito, y por otra parte, municipios que no habían establecido y dictado las políticas de recursos humanos, que era otro aspecto requerido para avanzar en esta implementación de las nuevas plantas municipales. Y por eso, como requisito se establecía no solo contar con los instrumentos ya indicados, sino que, como bien señalaba el señor Contralor, considerar que al 75% de los cargos nuevos que se crearon se les hiciera exigible el título profesional o técnico, porque como ustedes bien recordarán, el objeto de esta ley era precisamente avanzar en profesionalización. Por cierto, también la disponibilidad presupuestaria, que tenía ciertas condiciones, se establecían que tenían que ser los ingresos propios y el gasto en personal proyectado de los 3 años anteriores al proceso y los futuros 8 años, y que naturalmente se estableció un límite de gasto que no pudiera exceder el 42% de los ingresos. Ahora, ¿qué ha venido ocurriendo? Y eso es importante. Para efectos de calcular este cumplimiento de los porcentajes de gasto, se tenían en consideración
tres subtítulos: el subtítulo de personal de planta, de contrata y honorario, y se incluía en este cálculo la remuneración del alcalde, los vigilantes privados, las asignaciones de zonas, los aportes, por ejemplo, del empleador a los servicios de bienestar, y aquí hay un aspecto muy relevante, los honorarios de programas comunitarios, que son los honorarios de servicios comunitarios que en algún minuto la perspectiva también de la tramitación de la ley se planteaba como una necesidad de adecuar. Bien saben ustedes que hoy día los municipios tienen estas 4 categorías contractuales o calidades jurídicas, y los programas o servicios comunitarios que están atribuidos al subtítulo 2104, de alguna forma se han constituido en el último tiempo en plantas o dotaciones prácticamente paralelas al trabajo que vienen desarrollando los municipios. Y eso es muy relevante porque no solo estamos hablando, y por eso es tan importante tenerlo presente, que si lo que buscamos es darle ciertas garantías a los funcionarios, a los profesionales y a los trabajadores que se desempeñan en el mundo municipal, los municipios lamentablemente en un porcentaje importante no han tenido esa capacidad, y lo que han hecho al final del día es duplicar estas dotaciones, generando la precarización, si se quiere, de los funcionarios o de los profesionales que se desempeñan en condiciones que apuntan a servicios de orden más bien permanente, no esporádicos como plantea la propia ley, y de alguna forma restringiendo los servicios que deben generar los municipios, porque al final del día sus estructuras presupuestarias se sobrecargan en el pago de remuneraciones. Si bien los municipios son instituciones de servicios y por lo tanto se entiende, son intensas en capital o personas, de alguna forma también tenemos que recordar que tienen que ser capaces de generar y entregar ciertos bienes y servicios a la comunidad, que muchas veces cuando las estructuras presupuestarias se sobrecargan de esta manera, como hemos observado en el último tiempo, generan dificultades significativas. ¿Y por qué decimos que esto es tan relevante? Porque de alguna forma al momento de calcular las dotaciones, este grupo de trabajadores asociados a los honorarios de servicios comunitarios no está contemplado, y lejos de regularizar la situación de muchas comunas, se ha ido intensificando. Por cierto, para efectos del cálculo se consideran como ingresos propios los ingresos propios permanentes, la participación del fondo municipal, el 100% del permiso de circulación, y no necesariamente el porcentaje que queda en el municipio, y eso es importante para que después entendamos las razones de por qué ocurre lo que ocurre, y el 100% de las patentes comerciales, que en 4 casos, bien saben ustedes, se entera al fondo común municipal. Dicho eso, y ahí es importante mirar cómo ha ido evolucionando la situación de las dotaciones y el gasto en personal de los municipios. Ustedes van a poder observar aumentos constantes en el tiempo, que de alguna forma se explican naturalmente a una actualización de los ingresos que perciben hoy día los trabajadores municipales por la adecuación de distintas leyes, pero donde no deja de ser relevante lo que señalaba hace un rato, el gasto en personal de los municipios, si sumamos la totalidad, un 45,6% responde a precisamente las dotaciones de personal que se desempeña en programas o servicios comunitarios. Y esto es lo que explica buena parte del incremento del gasto en personal. Yo les decía, hay un crecimiento sostenido de las remuneraciones del sector municipal. De alguna forma, recuerden ustedes, tenemos leyes particulares que han permitido homologar las escalas únicas del servicio público a la escala municipal. Y aquí se fueron generando distintas asignaciones, como por ejemplo el pago de la asignación profesional, que hoy día se dispone a quienes tienen título profesional y se desempeñan en estamentos de jefatura profesionales y directivos. Entendiendo que, y así lo manifestaron algunos dictámenes de la Contraloría en su minuto, esta asignación profesional se entendía subsumida en la asignación municipal. Adicionalmente, el incremento de 2 grados al personal que se encontraba en los estamentos auxiliares administrativos y técnicos, que se otorgó en una primera fase el año 2016 y otra el 2017. El aumento de las designaciones a contrato, producto de la flexibilización de los porcentajes, y el aumento del personal asociado, como les decía yo, y probablemente el aspecto más relevante, a través del subtítulo 2104. Aquí nosotros nos permitimos hacer una comparación entre lo que ocurre en el nivel privado, dependiendo de las calificaciones de los trabajadores. Tenemos 5 minutos más, secretaria, por favor, disculpe. Perfecto.
avanzo lo más rápido, y el sector municipal. Ya ustedes van a poder ver que en el sector municipal, de alguna forma, haciendo una comparación con el último grado de los distintos escalafones, podemos ver que esas remuneraciones son bastante e incluso superiores y más competitivas que incluso el sector privado. Ahí tenemos el caso y el análisis que se hace para los profesionales. Y aquí vamos de lleno, ¿cuáles son los municipios que no presentaron sus reglamentos porque de alguna forma tenían un gasto superior al 42%, que era el tope que se señalaba en la propia ley? Y ahí ustedes pueden ver por municipio los porcentajes de acuerdo a las condiciones que se estaban establecidas para el cálculo. Tenemos municipios pequeñitos como Juan Fernández, insulares, por cierto, Tortel, y, por ejemplo, municipios también grandes, urbanos, como pudieran ser Pedro y Reserva o San Ramón. Adicionalmente tenemos otro grupo de municipios que estaban entre el 35 y el 42%. La ley establecía como límite de gasto personal el 42%, pero en nuestro trabajo como subsecretaría nosotros sugerimos siempre que analizaran un rango de 35 a 42%, porque naturalmente la tramitación de distintas leyes que mejoran las remuneraciones en el sector público pudieran generar un sobregasto a los municipios. Después tenemos, y aquí a lo mejor es donde uno pudiera centrarse en la discusión, tenemos municipios que no presentaron sus reglamentos y que, no habiéndolos presentado, exhibían gastos inferiores a este 35% recomendado. Y ahí ustedes pueden ver, perdón, pasa muy rápido, municipios de distintas categorías. Por ejemplo, en el caso de Putre, esto, si bien los análisis se hicieron con los datos de los 3 años anteriores al 2018, cuando se tramitó, al momento de hacerlo no estaban los recursos y después hubo otras dificultades que se asociaban a cuestiones diversas. En general, ¿por qué los municipios, es lo que hemos logrado sondear, no presentaron reglamento de planta? Porque por una parte no contaban, cuando se inició el proceso, con los instrumentos que ya les señalábamos, porque adicionalmente hubo diferencias, y eso hay que decirlo, entre los alcaldes, jefes superiores de la administración y las asociaciones de funcionarios, por cuanto no compartían la visión respecto del crecimiento del crecimiento comunal, y por lo tanto de lo que debía ser esta nueva planta. Hubo, y hay que reconocerlo también, en algunos casos utilización política, porque los reglamentos no fueron aprobados, si bien fueron presentados por las autoridades edilicias, no fueron aprobados por los consejos municipales, que es una de las razones que de alguna forma los señores que representan las distintas asociaciones han planteado, y porque el gasto en personal no permite determinar el gasto real. En algunos casos los municipios subdeclararon el efectivo gasto, por ejemplo, aquellos municipios que, como les decía yo, no tenían previsto, o provisto más bien, el cargo de administrador municipal o jefe de unidad de control. Adicionalmente, otra de las razones que vimos que más se asocian a cuestiones de gestión es la ausencia de un diagnóstico de las vocaciones productivas y las necesidades de la comuna, y por lo tanto hacia dónde tenía que avanzar. La utilización de una facultad que se centró en muchos casos en mejorar los grados más del personal, de los escalafones más bajitos de la planta, y por cierto la inexistencia que, como bien señalaba, respondía al incumplimiento de la estructura básica que se ha planteado para todos los municipios del país y que ven ustedes ahí. Si uno hace una revisión rápida, ¿qué aspectos positivos sí encontró en la ley? Que bueno, varias de las municipalidades que determinaron o modificaron sus plantas crearon nuevos cargos. Todos crearon nuevos cargos, no hay ninguna comuna que no lo haya hecho, y hay un fuerte grupo de comunas que está entre los 11 y los 200 cargos, y me atrevo a decir entre 11 y 99 cargos, que concentran el esfuerzo de actualizar sus plantas. Y bueno, ahí ustedes van a ver cómo se fueron profesionalizando las plantas. Hay efectivamente un resultado positivo respecto de la implementación de la ley, pero aún esta profesionalización está por debajo del promedio nacional. Y bueno, ¿qué medidas de apoyo? Un poco respondiendo al senador Insulza por su intermedio, presidente, ¿qué acciones emprendió la subsecretaría al momento de implementar esta ley? No solo las reuniones bilaterales con la División de Municipalidades y cada uno de los municipios que planteaban sus requerimientos, sino que la organización de diversos seminarios de capacitación en las distintas regiones como acción directa del municipio, de la subdere, perdón, como también a través de las asociaciones del municipio y de las asociaciones de funcionarios. Adicionalmente, trabajamos con el PNUD,
en una asesoría personalizada a 45 municipios del país, donde se determinó un reglamento que fue tomado, estos reglamentos fueron tomados de razón, y como se señaló en su minuto, la presentación de este proyecto de ley que finalmente se materializó en la dictación de la ley 21.143. Y, por cierto, otras tantas medidas que tienen que ver con el esfuerzo permanente que desarrollamos como subsecretaría y que tiene que ver con la capacitación de los equipos de los distintos municipios a través de nuestra Academia de Capacitación municipal y regional, que ha ido incrementando su cobertura desde un 2,3 el 2018 a, según las proyecciones de 2021, en 21,3%. Eso en términos generales, señor presidente. Sí. Gracias, subsecretaria. Nadie duda de todo lo que se ha venido haciendo. El problema es cómo resolvemos esta situación y cómo la resolvemos. Una de las sugerencias la dio el propio Contralor, y yo entiendo ahora, porque varias oportunidades habíamos invitado a la Contraloría, no era muy necesario escucharlo, claro. Efectivamente hubo situaciones donde la Contraloría no podía pronunciarse debido al límite del gasto personal, el que no contaba con la aprobación del Consejo, 2/3, etcétera, la falta de certificado de disponibilidad presupuestaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta situación hay que resolverla. Entonces yo quiero, habiendo escuchado al Contralor y habiendo escuchado a todo el Contralor para los efectos de la cuenta nuestra, ha sido acompañado don Jorge Bermúdez, además por la jefa de unidad de estudios legislativos, la señora Pamela Berguño, y la abogada de la misma unidad, la señora Catalina Venegas. Bueno, estado subsecretario Máximo Pavés y la subsecretaria de Desarrollo Regional Carolina González, perdón, la señora María Paz Troncoso y la asesora jurídica Carolina González. Dicho todo esto, estimados colegas, tenemos nosotros que sancionar esta situación. Y yo propongo además dos vías. Una es votarlo en contra y rápidamente proceder a una mixta, que esto para no perder el tiempo, y lo otro votarlo como cada uno lo estime conveniente. Lo que dice relación con la admisibilidad o no, esto está superado. Así lo vio la Cámara, así lo estableció también la mesa del Senado. Senadora Loreto Carvajal, bienvenida, buenas tardes. Y el senador también Osandón, que se integran. Por lo tanto, secretario, esto amerita hoy día, nosotros lo habíamos citado para votación, pero quiero escuchar la opinión de mis colegas para ver en qué sentido ustedes sugieren que esto podemos llevar. ¿Lo votamos en contra y abrimos una mixta inmediatamente o lo votamos como cada cual lo estime conveniente? Yo estoy por votarlo favorablemente porque esto no pueden pagar esta situación los propios funcionarios y funcionarios municipales, fundamentalmente de los municipios más chicos, y habrá que ver si el gobierno quiere o no en esta materia construir. Más allá de dar una cuenta de todo lo que se ha hecho, es cómo salimos de esta situación. No sé si alguien de mis colegas quiere pedir la palabra. Senadora Emelsperger, senador Insulza, senador Santón, sí, senadora Luz Emelsperger pide la palabra, y luego el senador Insulza, y me imagino el senador Santón. Senadora Luz Emelsperger. Sí, presidente, usted señala que esto está resuelto, ¿no es cierto?, las votaciones que se hicieron, la inadmisibilidad, y efectivamente, como usted señala, la sala decretó que era admisible. Todos sabemos que no lo es, y una votación no vuelve, o la mera votación no va a volver admisible un proyecto que no lo es, y como bien explicaba el subsecretario Pavés, esto va, si de llegar a aprobarse y convertirse en ley, esto va a revisión del Tribunal Constitucional, lo que va a hacer que la ley debiera caerse, porque la inadmisibilidad, más allá de que, como usted señala, formalmente desde su punto de vista está solucionada por la votación de la sala, creo que no lo es porque esto tiene un trámite posterior. Yo concuerdo con usted que hay que buscar una solución para aquellas municipalidades que no han tenido por distintas razones una oportunidad para actualizar sus plantas, porque eso requiere hacerse con urgencia, y me preocupa sobre todo las municipalidades chicas, en que precisamente uno de sus grandes problemas, o el hecho muchas veces de no poder postular a proyectos o qué sé yo, es por falta de profesionales, debido a lo pequeña y a la falta de profesionales en sus plantas. Pero lo bien inspirado de un proyecto no lo va a volver admisible, desde mi punto de vista, y sobre todo que tiene luego que ser revisado por el Tribunal Constitucional, y por eso
Yo, si usted lo somete a votación, voy a votar en contra, como por este y por todos los fundamentos que he dicho en todas las otras oportunidades, presidente. No obstante, compartir que aquí debiera buscarse una solución, eso es iniciativa del Ejecutivo, y al Ejecutivo sí me hubiera escuchado que hubiera dicho algo respecto de cómo buscar esa solución. Yo comparto todo lo que dijeron respecto a la inadmisibilidad, pero sí también no se puede tapar, ¿no es cierto?, el sol con un dedo a que hay municipios que están en problemas y ellos saben que los únicos que pueden ayudar a solucionarlo es el Ejecutivo porque es iniciativa exclusiva. Dicho eso, es lo que tengo que decir por ahora, presidente. Senadora, estimada Luz, no te imaginas cómo yo concuerdo absolutamente con el juicio que desarrolla. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que hacer que el Ejecutivo aquí no ha dado ninguna solución. Lo que ha planteado nuestro subsecretario va en la línea de, bueno, obviamente, señalar lo que ya han dicho, no quiero entrar al detalle de lo mismo. Yo esperaba, sinceramente, y el propio Contralor, y voy a insistir en eso, fue el que al final de la intervención termina diciendo de que eso puede ser objeto perfectamente de una indicación por parte del Ejecutivo. Sinceramos los temas de estos 80 y tantos municipios y el tema podría estar resuelto, pero esa voluntad no la veo. Entonces esto me obliga a tener que sancionar, en el sentido que cada uno quiera votar. O lo vemos también en una mixta, pero tenemos que votarlo porque no hay una solución y tenemos que, por lo menos, tratar de hacer que el Ejecutivo en esto, era mi deseo, hubiese acogido una vía de solución. No sé si el subsecretario Pavés en esto tiene la voluntad, el gobierno, para poder ayudarnos a solucionar y recoger una indicación que efectivamente la suma el gobierno y subsanamos el tema y, bueno, perdemos tiempo, no perdemos tiempo y buscamos la solución para estos municipios. Subsecretario, le escucho. Antes yo. Disculpe, estaba el senador Insulza y estaba el senador Osandón. Prefiero hablar después del subsecretario, presidente. Ya, senador Osandón. Gracias, presidente. Mire, la verdad es que, ¿por qué quiero hablar antes del subsecretario? Porque no entiendo cuál es la razón de no buscar una fórmula para arreglar este problema que va a haber que arreglarlo igual. O sea, así de claro. No sé si, porque la verdad es que no puede dejar a 46 o 47 municipios sin modificaciones o modernización de la planta y otro número importante porque no han solucionado sus problemas. Entonces, esta cuestión es súper práctica. Si hay que votar a favor de este proyecto porque eso va a hacer presionar a que busquen una solución, pero el señor Contralor fue claro. Ya sea había una indicación, no tengo idea cómo sea, pero hay que arreglarlo. Este es un problema que no se puede dejar pasar, desgraciadamente, porque esto va a afectar la administración de los municipios en el futuro. Entonces, no entiendo hoy día la posición del Ejecutivo. ¿Qué solución nos recomienda o qué quiere que hagamos para solucionar el problema? Porque si no soluciona el problema, aunque se diga que es inconstitucional o no, hay que darle para presionar que esto se arregle, porque si no va a haber un problema súper serio en la administración, además muy injusto, digamos, hacia los otros municipios. Gracias, senador Osandón. Esto fue aprobado en la Cámara por 115 votos, de parlamentaria y parlamentario de gobierno, de oposición, etcétera. Senadora Carvajal, esto es lo que me preocupa. ¿Quiere hacer uso de la palabra, senadora Carvajal? Sí, presidente, muy breve. Permítame pedir disculpas igualmente porque estaba a la par con la Comisión de Agricultura y eso me ha impedido estar en toda la discusión, pero sí creo y coincido con lo que dice el senador Osandón y usted, presidente. Este es un tema de fondo que acarrea una complejidad muy grande, sobre todo en municipios pequeños. Yo represento la región de Ñuble, tenemos municipios como Ningüe, como Quillón, que obviamente la falta de modificación de la planta y sobre todo el cambio de autoridades ha generado justamente un perjuicio si esto no se rectifica. Yo, al igual que usted, pienso que si esto se somete a votación, nosotros debemos también generar, ya que no hay voluntad del Ejecutivo, al menos esa presión necesaria para que aquí haya voluntad y se generen los espacios o las soluciones que nosotros creemos son de total relevancia, sobre todo en los municipios pequeños. Por tanto, yo coincido con aquello y si hay que votar, yo anuncio desde luego mi voto a favor a propósito de este proyecto, presidente. Bien, gracias, estimada senadora. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. En una de esas nos tiene una sorpresa don Máximo. Finalmente tiene la palabra subsecretario para ver si nos ayuda a zanjar este tema o lo sancionamos. Después yo, presidente. Y después usted, senador Insulza, sin duda alguna, está pendiente. Gracias.
Don Máximo. Sí, presidente, mire, nosotros entendemos que esto es una preocupación de algunos parlamentarios, de algunos alcaldes. Nosotros también pedimos que en el fondo se pueda comprender de que lo que nosotros queremos es que cualquier discusión en este sentido se haga en el marco de la institucionalidad. Yo creo que nosotros podemos buscar alguna fórmula, porque esto va a requerir evidentemente iniciativa del presidente de la República. Yo no estoy en condiciones hoy día como subsecretario de poder dar la luz verde o prometer una indicación. Pero sí hay que serse súper franco con la comisión, y yo quiero proponerlo esto en una base de un acuerdo, que es que nosotros podamos trabajar esto en una comisión mixta, porque a nosotros nos permite, en ese sentido, hacer las cosas bien. Si se aprueba el proyecto por mayoría, el Ejecutivo, lo más probable es que nosotros hagamos que siga su curso, y nosotros no vamos a llevar este tema al Tribunal Constitucional, presidente, por su intermedio el resto de la comisión. Va a tener control preventivo obligatorio. Entonces, el punto político por el punto político, lo único que va a hacer es que en el fondo el TC va a tener que, porque hay una norma flagrante, no va a dejarlo votar. Entonces, yo prefiero que busquemos un acuerdo en esto, mandemos el proyecto a la lista, y ahí nosotros tratemos de llegar a algún acuerdo con aquellos municipios que, habiendo ejercido la facultad en tiempo y forma, no han podido actualizar sus plantas y haciendo las distinciones que se tengan que hacer. Yo me pongo secretario, mire, seamos tremendamente productivos. Dos fórmulas. Una es efectivamente forzar la mixta, no hay ningún problema. Eso va a alargar el proceso. Y lo otro es que, confiando en lo que usted acaba de decir, yo estoy dispuesto a que no lo votemos hoy día, pedirle a mis colegas que así lo hagamos, y sea esta votación la primera votación de este próximo día miércoles, y usted tiene estos días para consensuar, tiene estos días para consensuar con el presidente si va a estar o no en la línea de poder en el fondo colocar toda la legalidad propia del Ejecutivo en esta materia. Aquí nadie está trabajando mal, sino que lo que estamos diciendo es que nos obliga a tener que forzar. Yo no tengo ningún problema, y estoy seguro que mis colegas tampoco, en esperarlo el día miércoles. Ahora, si no es así, bueno, forzamos ahora la mixta inmediatamente y votamos para una mixta, ¿no? Yo quiero ser muy responsable, es que esto es un tema que va a requerir una conversación con el presidente de la República, y que es lo que corresponde. Por lo tanto, yo de aquí al miércoles no tengo ninguna manera de traerle una respuesta. Yo lo que puedo hacer es traer una respuesta para el próximo lunes. Y si en el fondo yo advierto que va a ser negativa, yo se lo comunico a usted antes, digamos, y ver de qué manera nosotros podemos tratar de buscar alguna fórmula que nos permita evitar, ¿qué es lo que nosotros queremos evitar? De que se genere una expectativa en los municipios, que se genere un punto político que después el TC, por norma expresa, tenga que crear la Colega, ¿les parece, base a lo que ha dicho el subsecretario, esperar la votación, dejarla? Porque esto va a ser lo más rápido, y que si nos están viendo desde bueno, los distintos gremios municipales, estamos buscando el mecanismo más rápido, más eficiente. Y me da la impresión, y si ustedes están de acuerdo en esto, que esperar al día lunes para que el subsecretario esto lo consensúe con el presidente de la República, lo esperamos y no lo votamos el próximo lunes. ¿Estarían de acuerdo? Tiene la palabra el senador Insulza. Senador. Presidente, yo en realidad en ánimo de llegar a un acuerdo, yo la verdad es que pensaba que si efectivamente iba a ir a mixta, y ahí iba a ir el subsecretario decía que tal vez ahí podía presentar una solución, mejor era rápido, pero yo estoy dispuesto en aras de que las cosas salgan lo mejor posible. Esperemos hasta el próximo lunes, pero ni un día más. Ahora, con el compromiso que si no, a mí las mixtas, la gracia que tienen las mixtas para los senadores, que todos los senadores que están en esta comisión somos los que vamos a ir a la comisión mixta, entonces vamos a dar nuestras opiniones allá. Pero busquemos el camino más rápido. Creo que sería mejor buscar el camino más rápido si el gobierno está dispuesto a dar alguna solución. Fantástico. ¿Habría acuerdo en ello, estimadas senadoras y senadores? ¿Sí? Bien. Sí. Usted tiene un poder de convencimiento tremendo, don Máximo. Está bien. Entonces vamos a esperar su conversación con el presidente de la República, que yo creo que de ahí todos los municipios van a estar a la expectativa de esa conversación, y lo votamos sí o sí el próximo día lunes, Dios mediante. ¿Habría acuerdo? Muy bien. De acuerdo. Muchas gracias al señor Contralor, a quien le ha acompañado, a la subsecretario y a quienes le han acompañado a esta sesión. Esperamos entonces, estimado secretario, para el próximo día lunes la respuesta final, donde el Ejecutivo traerá las indicaciones, que yo creo que va a recoger lo que ha sugerido el propio señor Contralor, y de esta manera nos evitamos tiempo y no generamos falsas expectativas, que por lejos claramente no es el ánimo nuestro. Así es que nos parece lo más razonable. Muy bien. Vamos entonces a liberar a quienes nos han acompañado en esta parte, y vamos a
invitar a la Secretaría, pedirle que invite a el segundo tema que tenemos como debate, que tiene que ver, a los expertos y especialistas que van a darnos cuenta de su parecer con respecto al proyecto de ley que tiene relación con las listas de independientes. Si les parece entonces a las colegas y los colegas, estimado señor secretario. Que les vaya gracias, bien. gracias a la subsecretaria. Gracias, subsecretaria, Gracias, senadores, senadoras. Gusto verlos bien a todas, a todos. Un abrazo, que estén bien. Gracias. Bien, colegas, estimado secretario, entonces vamos a permitir el acceso a quienes nos visitan ahora para el proyecto en comento y usted me dirá cuál es el orden que tiene contemplado entonces para aquí me están checando algo que no entiendo. Bien, usted entonces me comenta, estimado secretario. Presidente, en primer lugar, don Diego Díaz, profesor, asistente y magíster en Ciencia Política y Ciencias Políticas y cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sí, mire, antes sí, son 20 para las 2, la sesión termina a las 2. ¿Me permiten los colegas aplazarla hasta las 2:15 para que todos puedan tener el espacio? ¿No habría problema? Sí, hasta las 2:15, presidente, no tengo problema porque 2:30 tengo otra reunión. Lo tengo claro, entonces hasta las 2:15 solo les pido, por favor, poder darnos los tiempos para que los 3 expositores puedan presentarlo. Si tenemos 10 minutos cada uno, lo hacemos de más. Así que así será entonces. El orden usted lo estableció, secretario. ¿Parece? Don Diego Díaz, en primer lugar. Cientista político. Don Diego Díaz. Bien, Diego, un agrado tenerlo acá y le escuchamos atentamente. Gracias por venir. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Agradezco a los senadores y senadoras por la invitación a la comisión. Discúlpeme, ¿pueden ver el PowerPoint que tengo proyectado? Sí, señor, lo estamos viendo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera referirme tengo algunos comentarios generales sobre el proyecto de ley y quisiera estructurarlo de la siguiente forma. Me parece que quisiera partir diciendo que es una reforma sustantiva del sistema electoral, muy, muy sustantiva, y por lo mismo podríamos esperar que genere efectos bastante importantes en el sistema de partidos y en la estructura de competencia política hacia el futuro si eventualmente se adopta para las elecciones legislativas. El punto central que tiene un impacto bien importante en la gobernabilidad es esta idea de que los independientes se puedan agrupar en listas y eventualmente las listas de independientes también se puedan agrupar con partidos y listas de partidos. Que lo que en la práctica implica que se crea una categoría híbrida entre los independientes que van fuera de pacto y los partidos políticos, que le podríamos llamar como listas programáticas de independientes. Y si bien me parece que es importante el esfuerzo que se hace en el contexto de la deslegitimación que tienen los partidos tradicionales por tratar de buscar vías alternativas de representación, me parece que si bien esto puede tener sentido para la Convención Constituyente, que se reúne únicamente en una ocasión para plantear la Constitución, creo que es problemático generar esta categoría híbrida, principalmente para las legislaturas que necesitan ser capaces de generar acuerdos intertemporales. Y por lo mismo, lo que yo creo que va a suceder es que esto va a implicar el debilitamiento de los partidos políticos como institución política representativa, y a su vez creo que esto puede tener efectos negativos en la gobernabilidad que son bastante típicos de los países latinoamericanos. Para ir directamente al punto de por qué nos interesan los partidos como instituciones, es porque evidentemente cumplen distintas funciones en los sistemas políticos, pero hay una función bien fundamental a la que me quisiera referir, y es la capacidad de estructurar representación política en el tiempo. Los partidos políticos funcionan como una suerte de atajo cognitivo que permite a los votantes vincular las conductas de colectivos de personas a ciertas políticas probables o conductas que van a tomar. Y por lo mismo los partidos políticos, cuando son institucionalizados, que es el caso en general de los partidos chilenos, son partidos que tienen niveles altos de coherencia programática y niveles bastante razonables de disciplina interna. ¿Y por qué es esto importante para estructurar la representación política en el tiempo? Porque es bastante probable que estas agrupaciones, que llamamos partidos, tengan posiciones ideológicas similares en el tiempo, que sean consistentes. Y eso es lo que permite que la política tenga grados más o menos razonables de previsibilidad, que es absolutamente básico para poder tener buenas políticas públicas
en el tiempo. ¿Cuáles son algunos problemas que yo eventualmente avisoro con esta categoría híbrida de listas de independientes? Por un lado, es que eventualmente un escenario posible es que tengan una ausencia de una coherencia programática. Si bien el proyecto requiere que cuando se inscriban independientes en una lista declaren tener cierta afinidad, eso es algo que posteriormente no es exigible. Y en ese contexto es problemático para los votantes desde la perspectiva de cómo pueden estructurar su voto. Si yo estoy votando por una lista de independientes y voto por un candidato específico, puede que yo esté contribuyendo a que salga otro candidato que eventualmente no me represente y se comporte de forma bastante distinta al candidato por el que yo habría votado. Y de esa perspectiva es problemático en cómo se estructura la rendición de cuentas hacia los votantes en ese escenario. Por otro lado, al bajar radicalmente las barreras de entrada al sistema político, podrían ser ocupados como vehículos personalistas en que una persona con cierto arraigo territorial es capaz de juntarse con algunos más y estructurarse en torno a, no en torno a un programa mucho más grande, un proyecto, sino a una estructura mucho más personalista. Y otro riesgo que podría haber en el caso de las listas es que, a diferencia de los partidos que tienen una visión de una sociedad, un programa de paquetes de políticas públicas más o menos coherentes, aquí es bastante probable que pudiéramos ver, como pasa en muchos países de la región andina en América Latina, que se generen representación de temas muy específicos de una localidad. Y eso, evidentemente, genera problemas a la hora de estructurar la representación política en el tiempo y a la hora de generar una estructura de representación política. Por otro lado, si nos ponemos en el otro escenario de que las listas efectivamente tengan niveles más o menos altos de coherencia programática, en la práctica lo que estamos generando es un partido de facto, pero sin ninguna de las obligaciones legales a las que están sujetos los partidos políticos hoy día, particularmente en lo que tiene que ver a organización, transparencia, y eso me parece particularmente problemático, porque ciertamente genera incentivos para que cuando existan nuevas demandas políticas, no existan, nadie quiere invertir en formar un partido político por los costos que tiene hacerlo, y opte por esta vía, lo que eventualmente podría contribuir a fragmentar el sistema de partidos. Desde el punto de vista de efectos probables en la gobernabilidad, uno podría pensar que una medida como esta podría fragmentar el sistema de partidos más aún de lo que está. Podría generar no solo que existan más actores, sino que actores altamente individualizados. Entonces podría ser en algunos casos que la coherencia programática es menor, que se tenga que estar negociando uno a uno con los legisladores, en vez de estar tratando de actuar más o menos en equipo. Y si bien eso puede pasar en algunos casos, porque evidentemente los legisladores no responden totalmente a un partido, esto podría ser más la norma en los procesos de negociación, lo que lo hace particularmente problemático en términos de costos de transacción. Y por otro lado, como me refería antes, eventualmente podría llevar a la localización de temas y eventualmente que se desnacionalicen ciertas demandas. Y eso también es problemático si eso se vuelve la norma a la hora de estructurar representaciones y discutir los temas. Y por otro lado, particularmente importante, me parecen los efectos en términos de institucionalización, porque la fragmentación dice relación con lo que estamos un poco acostumbrados, que hay más actores y mientras más actores es mucho más difícil negociar. Pero la institucionalización dice relación a cuán estables son los actores en el tiempo. No es lo mismo tener una legislatura en un periodo electoral 4 partidos y después al otro periodo que esos 4 partidos solo quede uno y después al periodo subsiguiente que no quede ninguno. Y el desinstitucionalizar un sistema de partidos lo hace particularmente problemático para generar políticas públicas coherentes en el tiempo y para poder negociar de forma intertemporal. Si bien los partidos políticos evidentemente podrían tomar algunas posturas que no los lleven a institucionalizarse, a diferencia de las listas de independientes, los partidos políticos tienen una marca, tienen una etiqueta que cuidar. Y eso hace que sean actores mucho más programáticos y mucho más estables en sus preferencias en el tiempo. Yo aquí lo que hice, simplemente para mostrarles algunos datos, tomé las últimas 3 elecciones que hemos tenido, la de diputados 2013, diputados 2017 y la de convencionales el 2021, y lo que hice básicamente fue determinar el número efectivo de listas, que es un número que simplemente no contamos los números de actores, sino los números
relevantes de actores, los pondera por el tamaño que tienen. Y hemos tenido 3 elecciones con 3 sistemas electorales distintos. Entonces lo que vemos es que después de la reforma al sistema binominal, en el que se podría argumentar razonablemente que mantenía de forma más o menos artificial un número bajo de partidos, vemos que este número sube con el régimen proporcional, pero cuando nosotros abrimos a las listas de independientes, vemos que hay un salto muy, muy considerable en el número. Es cierto, evidentemente, que la Convención Constitucional se da en un contexto particular, es para una norma particular, pero lo que nosotros vemos en otros países también es que cuando las normas, las barreras de entrada son bajas, estos números son muy altos y hacen muy difícil la gobernabilidad. Por otro lado, si uno compara la volatilidad electoral, que podría ser un cierto indicador para ver cuán permanentes y estables son los partidos de un momento electoral a otro, uno ve que uno tiene niveles más o menos altos, pero aún razonables respecto de la elección del cambio del binominal al sistema de representación proporcional, pero cuando este sistema se permite y se bajan las barreras de entrada para que puedan entrar listas de independientes, vemos que el número es muy alto, cercano al 60%, y ese número en perspectiva comparada es muy, muy, muy alto. Yo aquí tengo algunos indicadores de algunos países latinoamericanos, incluido Estados Unidos. Esto, si bien es una media desde el 90 hasta el 2015, simplemente lo que les quiero mostrar es que los países no hay ninguno que tenga volatilidad electoral en promedio mayor al 50%, que es lo que tenemos nosotros. Y si bien en general los países que tienen mayores niveles de volatilidad electoral son los sistemas políticos que son mucho más caóticos en términos de representación y en que la incertidumbre es básicamente la norma. Para terminar, yo reconozco que hay que hacer algo respecto a cómo mejorar la representación política en el contexto de deslegitimación que tienen los partidos hoy, pero sin embargo creo que el instrumento no es el correcto. Esto básicamente lo que hace es debilitar a los partidos, y lo que va a hacer, creo yo, si se aprueba tal cual está, es que va a acelerar el colapso del sistema de partidos por sobre la renovación. Y lo que nosotros quisiéramos hacer es que el sistema no colapse, ¿no? Que se renueve, idealmente gradualmente, pero si no se renueva gradualmente, una vez que hay un cambio drástico, que se pueda mantener en el tiempo relativamente estable. Y eso ha pasado desde cuando se cambió el binominal hasta ahora. Nosotros podemos ver que los partidos del Frente Amplio, ese sector, emergió como una fuerza institucional, eventualmente Evópoli, eventualmente republicanos, pero vemos que son transiciones relativamente graduales y estructuradas a través de partidos. Lo que nosotros no quisiéramos para el país, creo yo, es tener este tipo de reformas en un contexto de crisis muy grande, como sucedió en América Latina en los 90, donde se decidió bajar las barreras de entrada, abrir el sistema político radicalmente, y eso implicó el colapso total del sistema político, en muchos casos, con situaciones bastante problemáticas, incluso que terminaron con problemas de calidad de la democracia muy, 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 muy serios. Por último, para terminar, a mí me parece muy razonable bajar los requisitos, y eventualmente me parece muy bueno esto de que puedan ser electrónicos, pero para el caso de los independientes fuera de pacto, no que se agrupen en listas. Y si eventualmente ese es el objetivo final del proyecto, hay otros mecanismos institucionales que nos permitirían integrar más independientes, pero sin necesariamente fragmentar ni desinstitucionalizar el sistema político. Así que eso sería básicamente mi punto. Gracias, don Diego Díaz, por la presentación. Les pido, por favor, que podamos acotar en los tiempos para alcanzar hasta las 2:15. Tiene la palabra ahora don César Leiva Rubio. Le escuchamos, don César. Está muteado. Un segundo sí, ahora voy a compartir pantalla. Y ustedes me corroboran si están viendo la pantalla finalmente. ¿Se ve? No se ve nada. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, primero saludarlo, senador Bianchi, y primero agradecer la invitación a exponer en esta sala. Por su intermedio también saludar a las y los honorables que están presentes hoy en esta comisión. Mi nombre es César Leiva Rubio, tengo 29 años y actualmente estoy juntando patrocinios para presentarme como precandidato a diputado independiente por el Distrito 8. Pero yo hoy no vengo a representarme a mí mismo, sino que vengo a presentar a una serie de precandidatos de distintos distritos del país que representan diversos matices políticos también. Son 25 precandidatos de distintas visiones políticas, y eso es bueno aclararlo. Y en esa lógica, les quisiera hacer una invitación a que repensemos el concepto de candidatura independiente.
porque actualmente y últimamente se ha tendido a pensar que todos los que no militamos en partidos políticos queremos el fin de los partidos políticos. Se tiende a creer también que somos todos de izquierda o que queremos arrogarnos monopólicamente el concepto de lo que llaman el pueblo, que queremos funcionar igual que un partido, pero sin sus obligaciones. Y créanme que para mí, para este grupo al cual represento, esto está totalmente alejado de la realidad. Creemos que la independencia partidaria tiene que ser un reflejo de la pluralidad de los pensamientos de la gran mayoría de personas que no militan en los partidos políticos hoy en Chile, y que también buscan otras formas de organización y representación que no solo están alojadas en los partidos políticos. Y sin perjuicio de eso, también afirmar que creemos en la relevancia de los partidos políticos. Hoy, estimada sala, no vengo a hacer una crítica destructiva a los partidos políticos, porque ya es suficiente con el descrédito que tienen frente a la ciudadanía que probablemente tenga muy presente los casos de financiamiento irregular de la política o las votaciones parlamentarias con indicaciones que eran dadas claramente por los financistas de estos. En 2015, en Chile militaban 871.581 personas. Eso en el contexto que no había clave única ni las posibilidades que eso conlleva y las facilidades. La cifra a la actualidad disminuyó a un 33%. Hoy son 557.805 militantes de los partidos políticos de un padrón superior a 14.900.000 personas. Es decir, hoy día hablamos de que en Chile milita cerca del 4% de la población. Pero créanme que con el descrédito de los partidos políticos y la baja participación no se va a estar solucionando cerrándole la puerta a los independientes. De hecho, abrirlas, creo yo, puede ser una oportunidad histórica para reivindicar su relación con el otro 96% de la ciudadanía que hoy no milita en ningún partido político. Por su intermedio, presidente, también quisiera exponer la importancia que los independientes hemos tenido en estas últimas elecciones primarias partidarias, donde votaron más de 3 millones de personas. Y supongamos que votó el 100% del padrón habilitado desde los partidos para votar en esa elección. Eso representaría solo un 9% de los votantes totales. Es decir, la definición de esa elección la dio un 91% restante, digamos, de personas no militantes. Y eso evidencia la simbiosis que existe y que tiene que existir entre las personas no militantes y las personas militantes y los partidos políticos. Ahora, si nos fijamos en la composición actual del Congreso, la simbiosis que yo les acabo de mencionar no se representa. Hoy tenemos un diputado solamente electo por el mecanismo de recolección de firmas y un senador que preside esta comisión, el senador Bianchi. Ambos casos también son de reelección, es bueno mencionarlo. Y más allá de eso, esos son los únicos dos casos en el Congreso en general. Pero en la Cámara de Diputados tenemos el caso de un independiente fuera de lista, pero tenemos otros 12 diputados independientes. O sea, sí tenemos independientes en la Cámara, pero son diputados independientes que entraron al Congreso con un partido político y después renunciaron. Tenemos 7 diputados que entraron independientes con un cupo de partidos políticos, pero luego se afiliaron a un partido político. También el caso de 6 independientes que entraron militando a un partido, pero después se fueron a militar a otro partido político. Y tenemos el caso de 7 diputados que renunciaron a sus cargos una vez electos para dedicarse después a otra labor posteriormente. Con el ejemplo de esos 32 casos, lo que yo quiero hacer no es demostrar nada más que los partidos en sí mismos no son un reflejo ni son garantes 100% de que las candidaturas por las cuales la ciudadanía votó en su momento sean las mismas que una vez están ejerciendo ya en el Congreso. Por eso esa premisa o ese temor que se plantea cuando algunos creen que los independientes se representan solo a sí mismos, no es más que faltarle el respeto al electorado, y es subvalorar también la inteligencia de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la ciudadanía deposita su voto de confianza en el proyecto político del independiente, que evidentemente también tiene que representar, tiene que legislar y fiscalizar de cara a ese electorado que le dio su voto. Dicho esto, quiero transmitir también a esta sala que no tengan miedo a perfeccionar nuestro sistema electoral, a no pensar que con esto, como aseveran algunos, se estaría poniendo fin a los partidos políticos, o que se estaría experimentando, o yendo derecho a hacer del Congreso chileno un congreso de caudillismo o populismo, porque tenemos pruebas claras de que inclusive en el sistema actual ultrapartidista, en este Congreso, ese tipo de cosas ya la hemos visto. Por eso, generar cambios a la ley electoral es precisamente hacerse cargo de ampliar las opciones que tiene la ciudadanía para elegir y ver en ello un reflejo del Chile real, que experimenta cambios, que sufre transformaciones y que deben ser reconocidas y abordadas con la altura de miras que la historia nos está exigiendo hoy.
El mecanismo de participación de las candidaturas independientes de la ley electoral actual tiene poca consistencia. Pues un independiente puede pedir un cupo en un partido político entre 4 paredes, de quien de ese partido monopólicamente va a depender la decisión de si le otorga dicho cupo o no, o tomas el camino largo de juntar miles de firmas, respetando el mecanismo participativo y transparente que ha habilitado el CERVEL para ello, pero yendo derecho a perder la elección. Para ejemplificar esto, les voy a poner el ejemplo del caso particular de mi distrito. Como independiente yo debo juntar, como todos los independientes, 0.5% de firmas de quienes votaron en la última elección en el distrito. A diferencia del 0.2% que tuvieron que juntar los candidatos independientes a la constituyente. O sea, este Congreso ya reconoció en ese momento la injusticia del sistema electoral, haciendo modificaciones para mejorar la participación de los independientes. Bueno, este 0.5% en mi caso significan 2.440 firmas. Entonces debo yo encontrar 2.440 personas que depositen su confianza en este proyecto político. Tal como los militantes firman en un partido político depositando su confianza en ese proyecto político. Esa cantidad requerida de firma es una cifra, a mi parecer, exagerada, frente a los requisitos que los partidos políticos les piden para participar. Por ejemplo, si miramos la suma de firmas de los militantes activos en el Distrito 8, por ejemplo, la Federación Regionalista Verde Social llegan a 1.115 firmas, o el Partido Comunes a 1.082 firmas. En ambos casos me están pidiendo el doble de toda la militancia del Distrito 8, de ambos partidos. Y partidos más grandes, como el Partido Renovación Nacional, suman 2.636 militancias en el distrito, y el PS concentra 2.564. O sea, casi lo mismo que me están pidiendo de toda la militancia de esos partidos, que pueden llevar además 9 personas. Además, en ese caso, a mí no me permiten, obviamente, asociarme ni a un partido político, o sea, ni a un pacto electoral, ni a otros independientes. Pero pensemos también que la ley ya nos permitiese aliarnos entre independientes. Y en el caso de mi distrito, decidamos ir 7 personas como independientes. Con los requisitos actuales tendríamos que juntar en total 17.000 firmas. Es la misma cantidad que tiene la cantidad de militantes totales de partidos como Comunes, Ciudadanos, Partido Igualdad, Partido Liberal, Partido Ecologista Verde o el Partido Republicano. Por su intermedio, presidente, queremos invitarlos a esta sala a revisar en los hechos y no en la base del temor, lo que a nuestro parecer es una injusticia e inconstitucionalidad tajante. Pues si ya nos castigan con las barreras de entradas, una vez en la papeleta, inclusive obteniendo la primera mayoría distrital, existe la posibilidad de que ese candidato no salga electo. Si para ustedes, queridos honorables, esto es justo y esto es digno, el hecho de que un voto de un independiente tenga que equivaler a la suma de los votos de una lista completa de un pacto electoral, pareciera que estamos completamente equivocados nosotros en entender el concepto de lo que significa para nuestra república el concepto de justicia y el concepto de dignidad. Para finalizar, señor presidente, estimadas y estimados honorables, comentarles que en paralelo estamos preparando escritos para presentar en todas las instancias judiciales necesarias y constitucionales que nuestro Estado de Derecho garantiza, de ser necesario recurrir al Tribunal Constitucional a expresar, en este caso, la evidente, a nuestro modo de ver, inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley electoral. Y por su intermedio, presidente, inclusive plantear que la moción parlamentaria de su autoría y que presentaron en conjunto con la senadora Proboste y que hoy analizan, declaran expresamente que nuestra legislación actual no estaría cumpliendo con el mandato constitucional del artículo 18, que estipula que nuestro sistema electoral debe garantizar siempre la plena igualdad entre independientes y los miembros de los partidos políticos, en la representación de las candidaturas como en su presentación en los procesos señalados. Por tanto, junto a las precandidaturas que hoy vengo a representar, reitero, no buscamos debilitar o poner fin a los partidos políticos, ni tampoco tenemos en intención buscar regalías o garantías especiales frente a los candidatos de los partidos políticos, sino que venimos a exigir, por su intermedio, presidente, que se haga una justicia electoral, tal como garantizaron mejores condiciones electorales en el proceso de la Convención Constitucional, y que hoy refleja que tengamos a decenas de independientes que estén escribiendo una propuesta de nueva Constitución para Chile. Eso es todo, su presidente. Querida sala, muchas gracias. Bien, gracias, don César Leiva Rubio. Estimado secretario Juan Pablo, ¿quién más tiene uso de la palabra con los minutos que nos quedan? Estamos justo con los 10 minutos finales. A continuación, don Gabriel Osorio. Don Gabriel, entonces, muy bien, bueno, nuestro conocido Gabriel. Bienvenido, Gabriel, y te escuchamos atentamente. Muy buenas tardes. Si me permiten a mí compartir pantalla, por favor.
Sí. Por supuesto, don Gabriel. Don Diego, si puede sacar su presentación. No, Diego saca eso. Bien, ahí está. Ahí sí, Gabriel. Muy bien. Ahí, se ve, ¿no es cierto? Muchas gracias. ahí se ve bien. Sí. Bueno, ¿cuál es el contexto de este proyecto de ley? Bastante sencillo de decir. Yo creo que se ha escrito mucho sobre la crisis de los partidos políticos y particularmente los partidos políticos transicionales o llamados partidos políticos tradicionales. Y cómo el descrédito de la política ha configurado las bases, ¿no es cierto?, para la generación de otras formas de representación y entre ellas particularmente respecto de la norma sobre las declaraciones de candidatura, como también la posible formación de pactos electorales por parte de los candidatos independientes. Ahora, déjeme decirle, señor presidente, por su intermedio a toda la comisión, que esto no es primera vez que ocurre en Chile. En efecto, basta, por ejemplo, analizar las leyes electorales de los años 30, la ley 4.837, entre otras, donde a propósito de crisis de legitimidad de los partidos políticos, igual de cierto modo se permitió la representación de grupos, sea de cooperativas, de sindicatos u otros, pero que una vez solucionadas la crisis de representatividad, rápidamente se cierra la llave. Aquí yo puse una fotografía de lo que es un voto válido, nulo u objetado, solo para recordar que esta crisis de legitimidad, al menos en mi opinión, no viene precisamente del estallido social, sino que tiene sus raíces mucho antes. Basta solamente ver el resultado de la elección parlamentaria del año 1997, en que los votos nulos y blancos sumaron más de un 14%, cosa que escandalizó a la sociedad de la época. Dicho esto, señor presidente, por su intermedio, los elementos comunes a ambos proyectos de ley los voy a señalar: que se permita a los independientes formar un pacto electoral en idénticos términos a los partidos políticos. Hay una diferencia en los proyectos de ley en cuanto al número de patrocinios para la declaración de candidaturas independientes. Uno de los proyectos rebaja al 0,2 con un mínimo de 300 electores cuando va un independiente fuera de pacto. El proyecto Boletín 14.021 modifica de manera permanente la ley número 18.700, es decir, este sistema propuesto regiría de aquí en adelante para todas las elecciones parlamentarias, mientras que el proyecto 14.267 establece una regla especial solamente para la siguiente elección parlamentaria. Ahora, y escuchando también las presentaciones, vale hacer la siguiente pregunta: ¿qué se debe entender jurídicamente por igualdad entre independientes y afiliados a partidos políticos señalado en el artículo 18 y que varias veces el propio Tribunal Constitucional se ha referido a ella en su jurisprudencia? ¿Qué es un partido político? Partido político, recordemos que es una persona jurídica de derecho público. Su objeto es contribuir al funcionamiento del sistema democrático, ejercer influencia en la conducción del Estado, expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular, fundamento de la participación política democrática, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se forma un partido político? Existe un procedimiento de formación de partidos políticos no solamente mediante la recolección de firmas, sino fundamentalmente mediante la creación de un estatuto que debe contener además una declaración de principios, un compromiso con la defensa de los derechos humanos, ¿no es cierto?, y con un efectivo ejercicio del principio democrático al interior de los partidos políticos. Es decir, existen obligaciones que las personas que quieren, ¿no es cierto?, organizarse, que tienen intereses comunes, ¿no es cierto?, deben cumplir ciertas obligaciones para transformarse y constituir en un partido político. Además, los partidos políticos, ¿no es cierto?, están sometidos a un régimen de financiamiento permanente y régimen de financiamiento de las campañas electorales, los cuales son debidamente auditados, ¿no es cierto? Existe reglas especiales sobre administración de patrimonio, rendición de cuentas, publicación de contratos, transparencia en gastos, régimen sancionatorio interno de los partidos políticos, entre otros. Además, sabemos que sus elecciones internas pueden llegar al conocimiento de órganos externos del partido político. Basta recordar que existe la posibilidad de reclamación de nulidad contra las elecciones internas de los partidos políticos ante el Tribunal Calificador de Elecciones establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos. Y los partidos políticos, asimismo, toda su vida son fiscalizados administrativamente por el Servicio Electoral y además sometidos a la jurisdicción especializada del Tribunal Calificador de Elecciones.
Es decir, están sometidos a bastante cargas, tienen funcionarios como por ejemplo un administrador general electoral que responde sobre todo a las cuentas de los partidos políticos, entre otras cosas. Los independientes, ¿qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Y esto lo dijo por ejemplo en sentencia Roll 2777, que el independiente es totalmente libre de cualquier compromiso político estatutario, no se encuentra sometido a ninguna norma sobre transparencia y fiscalización en cuanto a su organización, al menos ninguno de los proyectos lo menciona. Solo se encuentra sometido a las reglas de fiscalización de financiamiento de las campañas electorales en atención a su calidad independiente, pero solo a partir desde la fecha de la declaración de su candidatura. No se encuentra sometido a la cláusula democrática compromiso de los derechos humanos. No existe un procedimiento de formación salvo la recolección de patrocinios señalada. No hay una sujeción, como dije al principio, democrático, y se disuelve por la sola calificación de la elección. ¿Ya? ¿Qué fue lo que dijo el Tribunal Constitucional? Bueno, lo que dijo es que no son iguales y que la igualdad no dice relación con que tengan que ser tratados de la misma manera. En efecto, en sentencia Roll 2777, a propósito de sendos requerimientos de inconstitucionalidad planteados por parlamentarios a propósito de la sustitución del sistema binominal, en que se señalaba precisamente una supuesta infracción al principio de igualdad cuando se establecía reglas especiales para la formación de partidos políticos, se señaló específicamente que los partidos políticos tienen una estructura política con vocación de permanencia, con derechos y obligaciones, con una titularidad jurídica que pone hincapié en su oferta ideológica y programática, pero los independientes son libres de todo compromiso político estatutario, lo que resulta con natural a su autonomía, etcétera, etcétera. Tienen plena libertad para no cargar con una historia que no les pertenece. Los partidos políticos se presentan a la ciudadanía en contextos que pueden ser favorables o desfavorables. Sabemos que en este momento es bastante desfavorable, mientras que los últimos son libres en contextos culturales de sospecha. Esto permite, ya de señalado específicamente el Tribunal Constitucional, roles 53, 56, 273, 2276, 2277, que esta distinción es constitucional. Es constitucional. La igualdad plena de participación no dice relación con que tengan que tener los mismos requisitos, sino que se les permita de la misma manera y la participación en el sistema político, pero atendiendo a sus diferencias. ¿Cuáles son los efectos? Mire, yo soy abogado electoral, yo he atendido no a un partido político, a varios partidos políticos, y si es que saliera esta norma del Congreso Nacional, yo a mis clientes partidos políticos les diría, disuélvanse. Disuélvanse. ¿Por qué? Porque se transformarían en simplemente una federación de candidaturas independientes, las cuales no estarían sometidas a ningún control por parte de ningún organismo público. Disuélvanse y así nadie va a saber de dónde proviene el dinero para financiar sus campañas políticas, porque nadie se puede meter en el ámbito privado de lo independiente de las personas. Disuélvanse porque es más fácil juntar firmas mediante internet, ¿no es cierto?, sin tener la necesidad de cumplir con todas estas obligaciones. Ese sería mi consejo jurídico a un partido chico, por ejemplo, un partido de 3 regiones que está en 3 regiones. Para evitar la fiscalización, ¿no es cierto?, es más fácil, ¿no es cierto?, presentarse a través de federaciones o lista de candidaturas independientes. Coincido con el primer también exponente en atención a que se podría prestar para la generación de más de algún caudillo de carácter, ¿no es cierto?, territorial o regional. No existe, o al menos no se propone en este proyecto, ninguna de las fiscalizaciones a las estructuras que se pretenden aprobar mediante candidaturas independientes, lo cual es perfectamente distinto a lo de la Convención Constitucional. La Convención Constitucional dura 1 año, tiene un solo objeto, que es la propuesta de una nueva Constitución Política de la República, y no tiene ninguna otra tarea más. El Congreso, al menos hasta ahora, ha sido de carácter permanente, ¿no es cierto?, y tiene otro tipo de lógica de funcionamiento. Lamentablemente el proyecto no es claro en cuanto al tema del financiamiento de las listas independientes, solamente, de hecho ninguno de los 2 proyectos se refiere al tema, lo cual evidentemente se transforma en un problema, y no existe ninguna regla de aplicación de las reglas de la democracia al interior de las listas de independientes, y finalmente hay un completo desconocimiento en cuanto a su estructura, organizaciones, fines, entre otros. No quiero decir con esto que todos los independientes tengan estos problemas, pero sí pudiesen existir, o sí pudiesen ser un efecto de una legislación, ¿no es cierto?, como la que estamos viendo. ¿Por qué se presentan estos proyectos? Porque evidentemente, tal como te señalé al principio, estamos en una crisis brutal de legitimidad, y más bien yo creo personalmente al menos que estamos en
en un proceso de sustitución de un viejo sistema de partidos políticos por un nuevo sistema de partidos políticos que tiene que hacerse cargo precisamente de los problemas que hemos visto hasta ahora. Existe más bien la necesidad de hacer una profunda reforma a la ley 18.603 de partidos políticos que se haga cargo, por ejemplo, de otras formas de representación. De hecho, yo la dejaría llamar ley de partidos políticos y la llamaría ley de organizaciones políticas, de manera tal que regule otras formas de organizaciones políticas, para reconocer su nueva complejidad. Mejorar el sistema de la efectiva democracia interna. Sabemos precisamente que en muchas ocasiones se han producido problemas en las elecciones internas de los partidos políticos y es necesario volver a poner hincapié sobre ello. Y también, y es un problema que tiene la ley de partidos políticos hoy, es la falta de disciplina. Por ejemplo, el exponente anterior se señalaba que existían renuncias, que se cambiaban de bando, etcétera, etcétera, y eso es efectivamente un problema que tiene nuestro sistema político al día de hoy. Uno de los problemas que incluso afecta a la gobernabilidad, dice, en relación con la ausencia de disciplina política, no solamente al interior del Parlamento, sino en general al interior de los partidos políticos. Esa es mi presentación, señor presidente. Agradezco el tiempo para haberme escuchado. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Don Gabriel Osorio. Juan Pablo, ¿queda alguna otra presentación más pendiente? Sí, presidente. La de Jorge, es verdad. Bueno, yo le pido a mis colegas, por favor, poder escuchar en la última presentación. Desde ya anuncio que este proyecto lo vamos a votar este próximo día miércoles. Mi queridísima senadora Lucia Vesperger, le pido extender solo los minutos más. Perfecto, muchas gracias a todos. Entonces, extendemos por los próximos 10 minutos para escuchar a don Jorge Barrera su presentación. Don Jorge, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación a la comisión. Voy a tratar de ser bastante sucinto, atendido que las presentaciones que me antecedieron, principalmente la del profesor Osorio, fue bastante ilustrativa respecto de cuáles han sido los criterios del Tribunal Constitucional para establecer la diferencia entre independientes y miembros de los partidos políticos. Y quiero hacerme cargo de dos temas generales primero, que lo trataron al inicio de la sesión respecto de otro proyecto de ley que es la modificación de las plantas municipales, pero que es bien bueno tenerlo en consideración ahora. Lo primero es que los dos proyectos son materia de ley orgánica constitucional en virtud del artículo 18 de la Constitución. Y esto tiene dos grandes consecuencias. La primera es que requiere un quórum de 3/5 para su aprobación. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la disposición 13ª transitoria en su inciso segundo, esto es una modificación al sistema electoral y por lo tanto requiere una votación de 3/5. Eso es lo primero. La segunda es que pasa por control preventivo obligatorio de constitucionalidad. No se va a requerir un requerimiento para que el Tribunal Constitucional conozca del contenido de estas disposiciones. Y eso es bien interesante porque eso, por lo tanto, nos mandata a tener bastante acuiciosidad respecto de que el proyecto que se está en discusión no sea contrario a la Constitución. A mi parecer, y esto refleja lo que es mi opinión, yo creo que el proyecto los dos proyectos contienen vicios de constitucionalidad. Yo quería hacer un detalle respecto de los proyectos, pero no voy a tener tiempo para eso, porque tenía los comparados y tenía más o menos preparada mi presentación para eso, pero yo creo que no es necesario, atendido el formato de la discusión. Lo primero es que el artículo 18 lo que garantiza es la igualdad entre personas independientes y miembros o afiliados de los partidos políticos. Habla de miembros y no de los partidos en sí, porque los partidos son organizaciones protegidas constitucionalmente, no solamente en el artículo 19, número 15, inciso quinto de la Constitución, sino que la igualdad, y esto ya lo señaló Gabriel en su presentación anterior, todos los análisis que se han hecho desde finales del año 89 en adelante respecto a las sentencias que emitió el Tribunal Constitucional ha sido entre militantes e independientes, no entre la institución partidos políticos. La Constitución no habla, y no podría hablarlo porque de hecho establece una organización intermedia llamada partidos políticos con un objetivo constitucionalmente declarado, es la igualdad entre los miembros, los afiliados de partidos políticos y las personas independientes. Eso es lo primero, ¿ya? Obviamente, estas personas, partidos políticos, son protegidas porque tienen prerrogativas y prohibiciones que están establecidas en el propio artículo 19, número 15 de la Constitución. Ya citó detalladamente, Gabriel,
la sentencia 2777, donde estableció las diferencias de los partidos políticos, donde además dijo que obviamente podían tratarse de manera distinta sin que fuera inconstitucional, y yo voy a decir ahora por qué. Igualar a los independientes, a los partidos políticos, ya no a los miembros o afiliados, sino que a los partidos políticos propiamente tal, constituye, a mi parecer, una inconstitucionalidad manifiesta. Lo primero es que el proceso electoral para la elección parlamentaria ya ha comenzado, ya está en curso. Quizá la mayoría no lo sabe, pero hubo elecciones primarias en 10 regiones del país para la elección de diputados. Por lo tanto, ya existen candidaturas que están inscritas en el registro. Ni siquiera que vayan a ser declaradas, están inscritas en el registro. Por lo tanto, obviamente existe una vulneración a las manifestaciones que se hacen a través de la soberanía nacional, que se hace principalmente a través de las elecciones periódicas, como dice el artículo 5 de la Constitución. Pero a su vez, acá hay que tener un contexto, porque todos señalan, lo primero es que la igualdad que se establece en la Constitución es entre miembros de partidos políticos e independientes, no entre los partidos políticos. ¿Por qué? Porque a su vez el artículo 19, número 15, establece a los partidos políticos como organizaciones que tienen un objeto constitucionalmente protegido y que tienen ciertas garantías, ciertos derechos, ciertas obligaciones, más obligaciones que otras organizaciones que de hecho la garantizan la propia Constitución. Que a su vez el proceso electoral se encuentra en curso, porque ya hubo elecciones primarias de diputados, por lo tanto hay candidaturas a diputados que ya están declaradas, y no solamente están declaradas, están inscritas en el registro especial del artículo 21 de la Ley de Inscripción Electoral. Pero además de eso, hay que tomar en consideración, porque muchos dirán, pero esto ya se hizo antes, esto ya se hizo para la Convención Constitucional. Sí, pero eso fue una reforma constitucional. Esto es una ley. Es una ley que, conforme al principio de control de constitucionalidad y supremacía constitucional, tiene que estar acorde a la Constitución. Una modificación constitucional podrá ser discutible. Nosotros sabemos además que las reformas constitucionales no pasan por control preventivo obligatorio, ¿cierto? Sí son susceptibles de control preventivo eventual. Un grupo de parlamentarios puede interponer un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, etcétera. No entiendo y me cuesta entender de qué manera un sistema que ha sido declarado en a lo menos 7 sentencias del Tribunal Constitucional en una diferenciación entre independientes y partidos políticos pueda ser objeto de un criterio distinto por parte del Tribunal Constitucional. Por el contrario, igualar listas de independientes a partidos políticos vulnera el contenido específico del 19 número 15, que tiene por objeto establecer organizaciones intermedias, que en este caso han sido declaradas personas jurídicas de derecho público por la ley de partidos políticos, a fin de que cumplan un objetivo determinado. Dentro de ellos, obviamente el principal, puede representar a la ciudadanía a través de elecciones periódicas como manifestación de esta soberanía. A mi parecer, y esto obviamente lo dejaré a criterio de la comisión, porque son ustedes los que definen finalmente, en los proyectos de ley son contrarios a la Constitución y no pasarían el control preventivo obligatorio. Eso, señor presidente. Muy bien, gracias, estimado profesor. Un gusto verte además, Jorge. Lo mismo que Gabriel, bueno, y nuestro invitado especial también como candidato, además de la presentación que hizo don Diego Díez. Hemos escuchado a todos con la presentación. Este miércoles vamos a escuchar, entiendo que 2 presentaciones más, y vamos a someter a votación este proyecto de ley este próximo día miércoles. Así que muchas gracias a todas, a todos. Gracias también, senadora Vespergue, por permitirnos prolongar la sesión hasta esta hora, y gracias por las presentaciones. Que tengan muy buenas tardes. Damos por levantada entonces la sesión del día de hoy. Buenas tardes. Chao, chao. Gracias. Buenas tardes, hasta luego.